En los rincones más salvajes de América, donde los glaciares, los cañones y los bosques frondosos guardan sus secretos, desaparecen incluso aquellos que conocen estas tierras como la palma de su mano. Brendan Jackson, guardabosques de las montañas Adirondack, desapareció en el silencio de Duck Hole, dejando solo una tienda de campaña vacía y preguntas sin respuesta. Benjamin Drake se desvaneció en el glaciar Swift Current, en Glacier, dejando solo una gorra en una roca inaccesible. Paul Harris dio un paso detrás de una roca en el cañón de Zion y desapareció sin dejar rastro. Estos guardabosques, guardianes de la naturaleza salvaje, se han convertido en parte de sus mayores misterios. ¿Qué esconden estos lugares? ¿Y por qué incluso los rastreadores más experimentados desaparecen como si la propia naturaleza los hubiera borrado? En la tarde del sábado 7 de junio de 2025, el silencio se apoderó de Duck Hole, en la parte occidental de la zona salvaje de High Peaks, en las montañas Adirondack. Este lugar, situado a varios kilómetros de la carretera más cercana, es la encarnación de la naturaleza salvaje. Un paisaje remoto y austero, marcado por los restos de una antigua presa destruida por el huracán Irene, y rodeado por los picos de las montañas McNaughton y Santanoni. A principios de junio, las noches aún son frescas y los días moderadamente cálidos, lo que crea las condiciones ideales para disfrutar de la soledad en plena naturaleza. A las 19:22, hora local, el estruendo de una radio rompió el silencio. La tranquila voz del guardabosques Brendan Jackson, de 42 años, se escuchó en el aire cuando se comunicó con la centralita del Departamento de Protección Ambiental del Estado de Nueva York, en Ray Brook. Informó de su ubicación, el campamento de Duck Hole, y dio por terminada su jornada laboral. Era un procedimiento estándar, un acto rutinario para un guardabosques que llevaba varios días trabajando en lo profundo del bosque. Tras ese mensaje, la radio volvió a quedarse en silencio. Pero la quietud que se instaló no era la tranquilidad habitual de la naturaleza salvaje. Era un vacío que pasó desapercibido. Surge la pregunta principal: ¿cómo pudo un hombre tan profundamente conectado con esta zona salvaje y que formaba parte integral del sistema creado para protegerla desaparecer simplemente de los radares oficiales durante 8 días? Para comprender toda la profundidad de la tragedia, es necesario entender quién era Brendan Jackson. No era solo un guardabosques, era un historiador, guía y guardián de la naturaleza salvaje de la era digital, cuya pérdida ha dejado un vacío en los corazones de muchas comunidades. Brendan Joseph Jackson nació en Albany y se graduó en la Central High School de Bethlehem. Su trayectoria académica reflejaba su doble interés por la tecnología y la naturaleza. Obtuvo una licenciatura en Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Rochester, luego una licenciatura en Silvicultura en el Paul Smith's College y una maestría en Gestión de Recursos Forestales en la Facultad de Ciencias Ambientales y Silvicultura de la Universidad Estatal de Nueva York. Fue en el Paul Smith's College donde su pasión por la naturaleza floreció de verdad. Se convirtió en líder del club de senderismo, organizando excursiones y expediciones que forjaron su carácter y profundizaron su conocimiento de la naturaleza salvaje de Adirondack. En 2008, Jackson comenzó su carrera en el DEC como asistente forestal de temporada, un puesto al que regresaba cada año. También trabajó como guardaparques en puestos remotos cerca del lago Colden y la presa Marcy, en el corazón de High Peaks. Su dedicación era evidente en su trabajo. Participó en numerosas operaciones de rescate, ayudando a turistas perdidos, enfermos y heridos, y demostrando calma y competencia en las situaciones más difíciles. Una de las características más singulares de Jackson era su activa vida en Internet bajo el seudónimo de Setar, en plataformas como ADK Forum y Reddit.
no era un simple participante, sino una verdadera autoridad, una celebridad del bosque, como lo llamaban algunos. Sus mensajes eran conocidos por su amabilidad, sabiduría e increíble detalle. Compartía su amplia experiencia dando consejos sobre seguridad, rutas y equipamiento, y así educó a toda una generación de turistas, inculcándoles el respeto por la naturaleza salvaje. Su presencia en línea se convirtió en un recurso vital para miles de personas que planificaban sus excursiones a Adirondack. La pasión de Jackson por la naturaleza salvaje iba más allá de sus obligaciones profesionales. Se fijó el objetivo personal de pasar la noche en cada uno de los 392 refugios públicos del estado de Nueva York y logró completar aproximadamente el 75% de su tarea. Llevaba un registro meticuloso de todas sus excursiones en hojas de cálculo de Excel, en las que anotaba los kilómetros recorridos, la altura alcanzada y los lugares visitados. Para sus amigos, creó una tradición única, un cinturón de explorador, con tapones de botellas, cada uno de los cuales simbolizaba un logro específico en la excursión. Sus conocimientos eran tan precisos y amplios que se le contrató para revisar y corregir los mapas oficiales del club de montaña Adirondack. La importancia de Brendan Jackson radicaba en su capacidad única para unir dos mundos. Era un experto tradicional en la naturaleza, un hombre que pasaba hasta 100 noches al año en el bosque, y al mismo tiempo un constructor moderno de una comunidad digital. Su actividad en línea no era solo un pasatiempo, sino una continuación de su misión como guardián. Utilizando herramientas digitales, democratizó el conocimiento sobre la naturaleza salvaje, haciéndolo accesible a un público mucho más amplio que cualquier guía tradicional o libro de viajes. Volvamos al día en que Jackson desapareció. El domingo 8 de junio por la mañana, Brendan Jackson no se comunicó. El domingo por la noche no informó de que había terminado su trabajo. El lunes por la mañana tampoco se comunicó. Esta alarmante secuencia se repitió día tras día. Según su horario de trabajo, esa semana tenía que hacer 11 apariciones obligatorias en directo, pero ninguna de ellas se produjo. En la sala de control de Raybrook, estas llamadas perdidas no provocaron ninguna reacción. Mientras el sistema oficial guardaba silencio, la red de amigos cercanos de Jackson comenzó a preocuparse. Su larga ausencia en las redes sociales y su silencio eran totalmente inusuales en él. El sábado 14 de junio por la noche, exactamente una semana después de su último mensaje, su amiga Danielle Carr decidió actuar. Empezó por enviar mensajes privados a otros 3 Rangers para ver si habían sabido algo de Brendan. Al no recibir respuesta inmediata, a las 22:23 llamó directamente a la centralita de Raybrook y preguntó si Jackson había contactado. La respuesta del operador fue decisiva. Hubo una pausa, luego la pusieron en espera y le dijeron que no sabían nada de él y que pasarían la información a su superior. Fue una confirmación impactante de que el sistema había fallado por completo. A las 23:03, uno de los guardabosques a los que había escrito le devolvió la llamada y confirmó sus peores temores. El último contacto con Jackson había sido el 7 de junio. La operación de búsqueda no se inició gracias al protocolo de seguridad, sino a la insistencia y la preocupación de un amigo. La búsqueda comenzó con una semana de retraso, y su trágico desenlace se vio agravado por las consecuencias de este retraso, que dejaron cicatrices imborrables en los corazones de la familia, los amigos y los compañeros de Jackson. En la madrugada del domingo 15 de junio, Día del Padre, 2 guardabosques fueron enviados a Duck Hole para seguir el rastro de su compañero desaparecido. Hacia las 10 de la mañana, los guardabosques encontraron la tienda de Jackson en uno de los campamentos de Duck Hole. En su interior encontraron su cuerpo. El retraso de 8 días, con el cálido clima de junio en Adirondack, tuvo consecuencias catastróficas e irreversibles
que fueron mucho más allá de la muerte. En primer lugar, el cuerpo de Jackson fue encontrado en estado de descomposición avanzada. Esto hizo imposible realizar una autopsia completa para determinar la causa exacta de la muerte, lo que dejó a su familia en una angustiosa incertidumbre. En segundo lugar, debido al estado de los restos, la familia no pudo despedirse con un ataúd abierto. Esta tradición cultural y emocional que permite a los seres queridos ver por última vez el rostro del difunto les fue negada, lo que agravó su dolor. En tercer lugar, los guardabosques que encontraron y evacuaron el cuerpo de su amigo y compañero se enfrentaron a una escena profundamente traumática. Tuvieron que lidiar con tejidos blandos, fluidos y olores que persiguen, lo que supuso una carga psicológica innecesaria que se podría haber evitado con una respuesta oportuna. Este caso es un claro ejemplo de cómo un fallo sistémico puede tener un efecto en cadena. El fallo inicial, la falta de respuesta a una llamada perdida, provocó directamente una serie de traumas cada vez más graves. Privó a la familia de respuestas sobre la causa de la muerte, les negó la posibilidad de una despedida tradicional y causó un grave trauma psicológico a los compañeros de rescate. Por lo tanto, no se trata simplemente de una historia sobre una llamada perdida. Es una demostración clara de cómo un solo error administrativo evitable puede provocar una reacción en cadena que genere un sufrimiento humano numeroso y duradero. El daño no se limitó a la muerte en sí, sino también a las circunstancias en que se descubrió. Los médicos no pudieron determinar la causa de la muerte. La familia se vio privada de la posibilidad de despedirse de él de forma digna, y los guardabosques que lo encontraron sufrieron un profundo trauma psicológico. Todavía circulan rumores sobre lo que pudo haberle pasado al guardabosques y por qué un hombre tan experimentado desapareció durante 8 días y luego lo encontraron muerto. Lamentablemente, por el momento no hay más detalles, pero esta tragedia no es una simple casualidad. Ha puesto de manifiesto los problemas crónicos del servicio de guardabosques, la falta de personal, las disputas por las horas extras, el equipo obsoleto y la falta de apoyo para quienes se enfrentan constantemente a lesiones y muertes. El Parque Nacional Glacier es un rincón severo y majestuoso del norte de Montana, donde los glaciares, los densos bosques y los acantilados escarpados conforman un paisaje capaz de impresionar incluso a los exploradores más experimentados. Entre los trabajadores del parque es conocido no solo por su belleza, sino también por su imprevisibilidad. A finales de otoño, los turistas rara vez visitan este lugar. Los senderos ya están cubiertos de hielo y las noches se vuelven mortalmente frías. Fue precisamente en esta época, en noviembre de 1991, cuando se produjo una desaparición que aún hoy desconcierta a los empleados del Servicio de Parques Nacionales y que se considera uno de los casos más inquietantes de la historia de Glacier. El guardabosques Benjamin Michael Drake, de 30 años, era uno de los empleados más respetados del parque. Originario de la ciudad de Helena, llevaba más de 7 años trabajando en el Servicio de Parques Nacionales y tenía a sus espaldas cientos de horas de patrullas en solitario por zonas de difícil acceso. Drake era un hombre fuerte y resistente, con una reputación impecable. No bebía, no fumaba, y siempre seguía estrictamente las instrucciones. Sus compañeros destacaban que tenía instinto de previsión, la capacidad de evaluar la situación, anticipar los cambios meteorológicos o los peligros potenciales. El 20 de noviembre de 1991, Drake salió a realizar su última ronda nocturna por la zona del glaciar Swift Current. A pesar de su relativa accesibilidad, este lugar era conocido por sus condiciones meteorológicas cambiantes y por sus zonas sombreadas, donde la señal de radio podía desaparecer. Sin embargo,
Benjamin salió a patrullar a las 15:10, 3 horas antes del atardecer, y confirmó su ubicación por radio. Me acerco a la parte sur del antiguo sendero. Quiero comprobar si hay campamentos cerca del límite del bosque. Durante los siguientes 40 minutos, Drake se comunicó varias veces para confirmar que la ruta seguía según lo previsto. Sin embargo, a las 16:03 envió un mensaje que más tarde sería clave para la investigación. Veo una tienda de campaña solitaria al borde del bosque. Parece improvisada. Voy a acercarme a echar un vistazo. Fue su última transmisión. 28 minutos después, cuando Drake no se presentó a la siguiente sesión de comunicación, el guardabosques de guardia intentó ponerse en contacto con él. No hubo respuesta. El tiempo comenzó a cambiar rápidamente esa noche. La temperatura bajó bruscamente, empezó a nevar y se levantó un viento débil. A las 17:10 se tomó la decisión de enviar un grupo de respuesta de emergencia, que a las 18:00 ya había partido hacia la zona del glaciar. Cuando los rescatistas llegaron a la zona indicada, ya había oscurecido por completo. La nieve arreciaba y la visibilidad disminuía rápidamente. Sin embargo, gracias a las huellas en la tierra húmeda y a la fina capa de nieve recién caída, se pudo determinar que Benjamin había bajado hasta el límite del bosque. Sus huellas eran claras y seguras, sin signos de pánico ni movimientos desordenados. Sin embargo, a unos 15 metros del lugar indicado en el aviso, las huellas desaparecieron de repente. En el suelo helado no había ni un solo indicio de caída, de lucha, de movimiento del cuerpo. Nada. Era como si el hombre simplemente hubiera desaparecido. Los rescatistas registraron minuciosamente cada pliegue del terreno cercano, miraron debajo de los troncos, examinaron las raíces de los árboles, pero fue en vano. La única prueba material de la presencia de Drake era su radio, que se encontró en la hierba al pie de un pino. Estaba encendido, la batería casi agotada, pero el botón de transmisión funcionaba. No quedaban voces en la grabación. El radio no contenía mensajes posteriores a las 16:03. La operación de búsqueda comenzó al día siguiente con la participación de fuerzas adicionales. En ella participaron más de 40 personas, entre ellas especialistas en zonas heladas, rastreadores, cinólogos y 3 equipos con equipo de alpinismo. Peinaron cada metro de la trayectoria prevista de Drake, utilizando los esquemas de las patrullas, los registros de las estaciones meteorológicas y los testimonios de los empleados. Al tercer día de la búsqueda, cuando las condiciones meteorológicas mejoraron ligeramente, uno de los helicópteros detectó algo inusual. En un saliente rocoso, a aproximadamente 1,5 kilómetros, al norte del lugar de la desaparición, se veía un pequeño objeto. Era imposible acercarse a él desde tierra, ya que se trataba de una pared vertical de unos 70 metros de altura. Utilizando un cabrestante, los empleados organizaron un rescate y encontraron en el saliente una gorra del Servicio de Parques Nacionales. ¿Cómo llegó ese gorro a una altura solo accesible para alpinistas, sin ningún rastro de escalada? Sigue siendo un misterio. El objeto estaba seco, sin rastros de sangre, daños u otros signos de impacto. No se encontraron otras prendas de vestir, ni el cuerpo, ni indicios de que alguien hubiera subido allí. Tras el hallazgo de la gorra de Benjamin Drake en el saliente de la roca, la operación de búsqueda cobró un nuevo impulso. El hallazgo parecía increíble. Sin equipo de escalada, era imposible llegar hasta allí. Ni ese día ni en ningún otro momento de la temporada se había registrado la presencia de grupos de escaladores en la zona del glaciar Swift Current. En la roca helada no había huellas de zapatos, ni arañazos de equipo, ni siquiera rastros de nieve reciente, como si el objeto hubiera aparecido allí por sí solo. Uno de los investigadores que estuvo presente durante el rescate dijo más tarde en su informe: «Da la sensación de que la gorra fue colocada allí desde arriba,
como si hubiera caído verticalmente desde una gran altura o hubiera sido colocada cuidadosamente por alguien, pero no por un ser humano. La búsqueda continuó durante casi 3 semanas. Se inspeccionaron todas las zonas accesibles de las rocas, los barrancos boscosos, las cuevas ocultas y las zonas a lo largo del flujo glaciar. En un momento dado, se llamó incluso a geofísicos para que escanearan el suelo en busca de huecos o socavones subterráneos. Todo fue en vano. El cuerpo de Benjamin Drake nunca fue encontrado. Pero el caso se complicó no solo por su desaparición, sino también por los extraños detalles que comenzaron a surgir en los meses siguientes. En primer lugar, en el registro de la radio, que se escuchó más tarde, se registró un breve mensaje de radio y unos ruidos extraños. Este fragmento duró menos de 2 segundos y se grabó con fuertes interferencias. Los expertos confirmaron que la frecuencia coincidía con la onda de trabajo de la radio de patrulla de Drake. En segundo lugar, 6 meses después, durante una ronda primaveral por los senderos, otro guardabosques novato llamado Charles Attridge informó de que, al anochecer, había visto en la misma zona 2 figuras inmóviles con uniforme de guardabosques, de pie junto al árbol bajo el que había desaparecido Drake. Cuando les llamó, se dieron la vuelta al mismo tiempo y desaparecieron entre la espesa maleza. No había ningún agente de guardia registrado en esa zona y la nieve estaba completamente intacta. Las autoridades se negaron a comentar el incidente, alegando el estrés y las alucinaciones del joven empleado. A pesar de la ausencia del cuerpo, Benjamin Michael Drake fue declarado muerto en 1994 por decisión del Distrito Federal. La teoría más espeluznante, que rara vez se menciona en voz alta, está relacionada con la tienda de campaña que él mencionó por radio. Ni antes ni después de la desaparición de Benjamin se instalaron tiendas de campaña en esa zona, pero él la vio. Fue allí, desapareció. Y como dicen los guardabosques más veteranos, si en lo profundo del bosque ves un campamento que no aparece en el mapa, no te acerques, ni siquiera si alguien te llama desde dentro. El Parque Nacional Zion es uno de los rincones más pintorescos del suroeste de Estados Unidos. Sus estrechos cañones, sus paredes escarpadas y las cristalinas aguas del río Virgin atraen a miles de turistas cada año. Entre ellos hay quienes conocen estos lugares no por los folletos turísticos, personas para quienes cada recoveco del cañón es su lugar de trabajo. Uno de ellos es el guardabosques Paul Richard Harris. En 1990 llevaba más de 10 años trabajando en el Servicio de Protección de Parques Nacionales y conocía el Cañón de los Estrechos mejor que nadie. Paul era un hombre robusto y fornido, con el rostro siempre curtido por el sol, barba corta y voz tranquila. Los turistas lo recuerdan como un profesional amable y seguro de sí mismo. Patrullaba los cañones con una regularidad envidiable. Conocía bien los cambios estacionales del agua, el movimiento de las masas rocosas y las peculiaridades del comportamiento de los animales. En la primavera de 1990, Paul vivía en la ciudad de Springdale, cerca del parque, y era considerado uno de los guardabosques más experimentados de Zion. En numerosas ocasiones, acompañó a grupos de turistas en condiciones difíciles, ayudó en operaciones de rescate y enseñó a los novatos a trabajar en los cañones. El 18 de mayo de 1990, según su horario de trabajo, Paul Harris salió a inspeccionar la parte sur del cañón Narrows, una zona especialmente difícil de acceder, donde el estrecho cauce del río discurre entre paredes rocosas casi verticales. Conocía esta ruta al dedillo, sabía dónde estaba cada roca, cada grieta donde se podía acumular el agua después de las crecidas primaverales. Hacia el mediodía, un grupo de turistas de Idaho que bajaba por el sendero vadeando el río, vio a Paul junto a una de las grandes rocas. Según ellos, estaba de pie en el agua poco profunda,
anotando algo en un cuaderno. Luego les saludó con la cabeza. Les dijo «Hola» y se dirigió hacia la roca, desapareciendo de su vista. Era el comportamiento habitual de un guardabosques en servicio. Pero cuando, un minuto después, regresaron al mismo lugar para preguntar cómo llegar al arroyo lateral, descubrieron que Paul ya no estaba allí. La situación les pareció extraña de inmediato. El peñasco se encontraba al pie del cañón. El agua era poco profunda y la corriente moderada. A su alrededor había piedras lisas, arena húmeda y casi ninguna cobertura. No había rastros de que se hubiera ido. No había salpicaduras, ni voces, ni señales de que alguien hubiera subido por las rocas o se hubiera zambullido en el agua. Uno de los turistas diría más tarde: era como si hubiera dado un paso detrás de la roca y simplemente hubiera desaparecido. Incluso lo rodeamos por todos lados, pensando que tal vez se había sentado o había ido a buscar su mochila, pero no estaba. Los turistas informaron de la extraña situación al puesto de patrulla más cercano, aproximadamente a las 14:45. 2 horas más tarde, se formó un grupo de búsqueda, compuesto por empleados del parque, voluntarios y agentes del sheriff local. La búsqueda se prolongó durante toda la noche, trabajando con linternas en la oscuridad, y por la mañana se incorporaron perros rastreadores y varios catamaranes. Pero no encontraron nada. No había mochila, ni mapa, ni ropa, ni siquiera huellas, que suelen ser claramente visibles en la arena húmeda. Ninguna de las cámaras instaladas en la zona de entrada y salida del terreno registró la reaparición de Harris. El agua estaba completamente transparente, e incluso los buzos que registraron la zona cerca del peñasco no encontraron nada sospechoso. La temperatura del agua ese día era de unos 5 degrees, lo suficientemente fría como para provocar un shock, pero no tanto como para que el cuerpo desapareciera sin dejar rastro. 3 días después, se registraron ambos rumbos del río arriba, hacia el nacimiento, y río abajo, hasta las zonas más anchas de Narrows. Subir por las laderas parecía imposible sin equipo de escalada, que Paul no llevaba consigo. El bosque a lo largo de la parte superior del cañón fue peinado por completo. La versión del accidente no se sostenía, ni sangre, ni rastros de caída, ni arañazos en las rocas. Al 4.º día se registraron todos los campamentos, desde los oficiales hasta los posibles lugares improvisados para pasar la noche. El resultado seguía siendo el mismo: 0 pistas, 0 rastros. Las pertenencias personales de Paul estaban en su casa: la cámara, los documentos, las llaves del coche, una mochila de repuesto. No tenía intención de irse a ningún sitio. Tampoco había indicios de que quisiera quitarse la vida o desaparecer intencionadamente. Al contrario, unos días antes había encargado nuevo equipo y había comentado con sus compañeros los planes para la temporada de verano. Al 6.º día, la búsqueda se amplió oficialmente. Se pidió ayuda a la aviación civil y se revisaron las imágenes aéreas, incluidas las satelitales. Se realizó un recorrido completo por todos los cañones laterales, grietas poco visibles y zonas con vegetación densa. Nada. No era una simple desaparición, era una desaparición en condiciones imposibles. Así lo expresó uno de los empleados más veteranos del parque, el capitán Michael Robertson, que trabajaba en Zion desde la década de 1970. Incluso si se hubiera ido, no tenía tiempo para hacerlo. Incluso si se hubiera sumergido, ¿a dónde? Incluso si hubiera trepado por la pared, ¿cómo? No cuadra ningún detalle. En mayo de 1991, un año después de la desaparición, el caso se cerró como desaparición sin rastro en circunstancias indeterminadas. A la comprensión de la naturaleza salvaje y la vulnerabilidad humana. Brendan Jackson, Benjamin Drake y Paul Harris no eran novatos, sino maestros en su oficio, personas que habían dedicado su vida
a proteger y estudiar los paisajes más inhóspitos de Estados Unidos. Su desaparición puso de manifiesto no solo la fragilidad de los sistemas destinados a protegerlos, sino también algo más inquietante: una fuerza inexplicable que se esconde en las profundidades de los bosques, los cañones y los glaciares. ¿Se trató de accidentes fatales, fallos del sistema o algo que escapa a nuestra comprensión? En los comentarios de foros, desde el ADK Forum hasta Reddit, los usuarios siguen debatiendo estos casos y planteando teorías, desde osos y desprendimientos hasta fuerzas sobrenaturales o misteriosas tiendas de campaña que atraen hacia la nada. Una cosa está clara: estas historias no nos dejan tranquilos. Nos recuerdan que, incluso en la era de la tecnología y los mapas, la naturaleza tiene cosas que ocultar, y quizás sea mejor que algunos de sus secretos sigan sin desvelarse. ¿Qué opinas tú? Comparte tus ideas en los comentarios. Quizá juntos podamos acercarnos a la solución.